Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Buscando la Verdad. Les hablan sus hermanos en Cristo, Edwin y Gelson, y hoy estaremos hablando del tema las sectas. En este programa estaremos hablando sobre la religión adventistas del séptimo día. Primero que nada, antes de empezar el programa, queremos hacer una pausa, porque en estos días hemos estado observando algunos comentarios los cuales están totalmente fuera de lugar. Y le queremos aclarar esto, número uno. Y es que este programa es totalmente dedicado a la honra y la gracia de Dios. Número 2. Esta plataforma fue creada con solo el propósito de educar tanto en la palabra de Dios como en eventos históricos los cuales tienen una base teológica en el tema el cual estamos discutiendo. Entendemos de que hay un sinnúmero de opiniones y creencias dentro de las religiones las cuales estamos discutiendo. Yo y el hermano Gelson siempre nos hemos conducido de una manera profesional y con mucho respeto a nuestros escuchas. Y que conste, los temas de cada semana son simplemente, estamos hablando sobre la palabra de Dios y las opiniones mías y de Gelson no son las que estamos tratando de llevar en el programa. Si usted entiende que nuestro contenido les ofende o que está totalmente en contra de lo que usted entiende acerca de la palabra de Dios, entonces usted siempre tiene libre albedrío en cuanto a sus opiniones, las cuales pueden incluir dejarnos su opinión o un comentario de una manera civil o lógica, o simplemente puede parar de escucharnos, ya que nosotros no vamos a tolerar ningún tipo de insulto o comentario ofensivo de parte de nadie. Entiendo que esta página, todos somos cristianos y segundo, somos adultos. Si usted siente la necesidad realmente de ser ofensivo, lamentablemente usted va a ser bloqueado de todas nuestras redes. Y ahí se va a acabar el asunto, porque realmente no estamos, nosotros no somos niños pequeños, y realmente pues para los radioescuchas, para las otras personas que me están escuchando, les pido perdón de que tuve que abrir el programa de esta manera, pero esto era un problema that we had to address. Yes. Bueno, y ahora hoy estaremos hablando de los adventistas del séptimo día. En el sondeo tuvimos 100 votos, donde un 69% de ustedes votaron de que sí son una secta, mientras que un 31% dice que no. Bueno, y ahora sin más atrasos, los voy a dejar con su hermano en Cristo, Gelson. Saludos y bienvenido a otro programa más de Buscando la Verdad. Ese es tu hermano en Cristo, Gelson, y como dijo bien el hermano Edwin, estaremos continuando con la serie que comenzamos titulada ¿Estará sirviendo en una secta religiosa? Ya en una ocasión estuvimos hablando de los mormones y los testigos de Jehová, y hoy pues estaremos hablando de la iglesia del séptimo día. Puede continuar dejando sus comentarios a nosotros, siempre y cuando, como dijo el hermano Edwin, si sus comentarios vienen dirigidos porque usted tiene una duda, usted quiere aportar algo positivo o aún piensa diferente a nosotros, usted lo puede hacer, pero usted hágalo con respeto, porque entendemos nosotros que la audiencia que nosotros tenemos, somos cristianos, por lo menos eso nosotros esperamos, ¿ve? Porque aquí de lo que se habla son temas que todo el mundo está hablando, pero que nadie quiere hablar de ellos. Entonces son temas difíciles y controversiales que nosotros los traemos a la luz de la palabra de Dios. Y le voy a adelantar que la intención de esta serie, si está sirviendo en una secta religiosa, sí o no, es para que al final de la serie, porque hemos escogido 12 denominaciones para poder evaluar sus creencias, sus doctrinas, y las vamos a evaluar a la luz de la palabra de Dios. Y en ese evaluar, pues vamos a determinar si esas doctrinas y esas creencias son avaladas por la palabra de Dios o no. ¿Ve? Al final de la serie, cuando terminemos con la denominación número 12, porque son un montón y cogimos 12 nada más, usted llegará a una conclusión, y nuestro punto es hacerle entender a usted que no importa la denominación que usted pueda estar atendiendo, perseverando, sirviendo, como usted le quiera llamar, ninguna es perfecta, ninguna. Entonces, el escuchar hermanos decir, no, la mía es el remanente, no, la tuya no, porque ustedes hablan en lengua y hablan disparate, tú crees en esto, eso es incorrecto, eso no se ve bien entre los hermanos. Para nosotros poder traerle a ustedes un cuadro más amplio de
de el absurdo que hay entre los cristianos por estar defendiendo su fe de una manera equivocada, pues decidimos entonces, vamos a estudiar de estas 12 denominaciones que son las más concurridas, vamos a ver desde el punto de vista de sus creencias y sus doctrinas, qué dice la palabra y si están conforme a la palabra, y usted llega a su propia conclusión. No le estamos diciendo que le estamos enseñando esto para que usted deje su iglesia, eso para nada. Usted hace lo que usted entiende que usted tiene que hacer. Ahora bien, si usted quiere dejar su iglesia, usted lo hace, pero no anden por ahí diciendo que en el programa Buscando la Verdad están haciendo esto para que yo me vaya. No. En esta semana, lo dijo bien claro el hermano Edwin, hemos tenido un sinnúmero de comentarios que ya estamos acostumbrados, pero a veces se convierten en algo que incomoda, porque son las mismas personas, es el mismo comentario, las mismas palabras, los mismos epítetos, y realmente si tenemos una audiencia cristiana, wow, pues eso deja mucho que decir de aquellos que están escribiendo eso. Sí, yo como cristiano entiendo que Satanás tiene que hacer su trabajo, hermano, y él tiene que mandar a su gente a tratar de desvirtuar los temas que aquí se están llevando, porque esto no le gusta tampoco, ¿ves? Y eso yo lo puedo entender, pero no puedo entender que alguien que yo entre a su muro y vea que en su muro hay tanta religiosidad de acuerdo a su denominación, y después viene acá a nuestra página, a nuestro programa, a estar insultando y utilizando palabras soeces y cosas que no deben de salir de una persona que dice ser cristiana. Los dejo con Edwin. Bueno, hermanos, y ahora vamos a empezar con la parte histórica, y vamos a empezar a hablar sobre la fundación y la historia de la Iglesia Adventista. Bueno, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una denominación cristiana protestante que se distingue por mantener el sábado, el séptimo día de la semana, en los calendarios cristianos y judíos, y por su énfasis en énfasis en la eminente segunda venida de Jesucristo, o lo que le llamamos el adventimiento. La denominación surgió del movimiento millerita en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, y se estableció formalmente en el 1863. Entre sus fundadores se encuentra la señora Ellen G. White, cuyos escritos aún son muy apreciados por la iglesia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se formó, como les había dicho antes, a partir del movimiento millerita en el 1831. Un bautista le pidió a un bautista converso llamado William Miller que predicara en su iglesia, y comenzó a predicar que el segundo adventimiento de Jesús tendría lugar en algún lugar entre marzo de 1843 y marzo de 1844. Según su interpretación de Daniel 8:14, un grupo de seguidores se reunieron alrededor de Miller, que incluía a muchas de las iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas y cristianas. En el verano de 1844, algunos de los seguidores de Miller promovieron la fecha del 22 de octubre, vincularon la limpieza del santuario de Daniel 8:14 con el día de la expiación judía, que se cree fue el 22 de octubre de ese año. Para el 1844, más de 100,000 personas anticipaban que Miller había llamado la bendita esperanza. El 22 de octubre, muchos de los creyentes se quedaron hasta altas horas de la noche observando a la espera de que Cristo regresara, y se sintieron defraudados, me imagino. Eso es así, decepcionados, sí, cuando pasaron al atardecer y a la medianoche sin cumplir sus expectativas. Pues bueno, todo el mundo se quedó pues asombrado y triste, y este evento más tarde se conoció como la Gran Decepción o el Gran Chasco. Después de la decepción del 22 de octubre, muchos de los seguidores de Miller quedaron molestos y desilusionados. La mayoría dejó de creer en el inminente regreso de Jesús. Algunos creían que la fecha era incorrecta. Sí, eso es correcto. Exacto. Unos pocos creían que la fecha era correcta, pero el evento esperado era incorrecto. Este último grupo se convirtió en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde la llevaba Hiram Edson,
del 1806 al 1882. Y cuando pasó esto del Gran Chasco, uno de los adventistas escribió lo siguiente: nuestra esperanza y expectativas más arrebatadas fueron arruinadas, y ese espíritu de llanto nos invadió como nunca antes lo había experimentado. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no pudo haber sido posible. Comparación, lloramos y lloramos hasta el amanecer del día. En la mañana del 23 de octubre, Edson, que vivía en Port Gibson, New York, pasaba por su campo de cereales con un amigo y más tarde relata esta experiencia. Comenzamos y mientras pasaba por un campo grande, me detuvieron a la mitad del campo. El cielo parecía abierto a mi vista y vi claramente que en el lugar de nuestro sumo sacerdote saliera del santísimo santuario celestial para venga a esta tierra el 10º día del 7º mes, al final de los 2300 días, que se calcula sería el 22 de octubre del 1844. El ingreso por primera vez ese día del segundo departamento de ese santuario, una obra para realizar el 7º antes de venir a la tierra. Edson compartió su experiencia con muchos de los adventistas locales que se sintieron muy alentados por su cuenta. Como resultado, comenzó a estudiar la Biblia con todos los otros creyentes en el área. O.R.L. Crosier, Franklin Bingham, que publicaron sus hallazgos en un artículo llamado Day of the Dawn. Pues este artículo exploró la palabra bíblica de las 10 vírgenes. Disculpen. Intentó explicar cómo el novio se había enamorado. El artículo también explora el concepto del día de la expiación y que los autores denominaron nuestra cronología de adventos. Los hallazgos publicados por Crosier, Ham y Edson llevaron a un nuevo entendimiento sobre el santuario en el cielo. Su documento explica cómo había un santuario en el cielo que Cristo, el sumo sacerdote, debía de limpiar. Los creyentes entendieron que esta limpieza era a lo que se referían los 2300 días en el libro de Daniel. Bueno, pero déjame interrumpirte porque que dijiste algo y me estuvo curioso. O sea, ellos creyeron que Cristo había entrado al santuario para limpiar el santuario. Eso es así. Pero si Cristo está en el cielo, ¿qué hay que limpiar en el cielo? En el cielo no hay pecado, en el cielo hay santidad, está todo limpio. Bueno, está todo purificado, ¿qué hay que purificar? Bueno, absolutamente nada. A mi entendimiento, sí, a mi corto entendimiento, nada. Pero, bueno, sí. Estas fueron los hallazgos que... Sí, no, claro. Lo que pasa es que yo hago el comentario porque digo, wow, pero mira la creencia hasta donde llega. ¿Cómo tú vas a decir que Cristo está purificando un santuario en el cielo cuando que en el cielo todo es puro? Lo que tiene que venir a purificar, lo que Cristo vino fue a limpiar a nosotros del pecado, pero a la purificación del cielo, ¿para qué? Si en el cielo hay santidad. Eso es así. Tremendo está eso. Bueno, continúa. Bueno, como les estaba explicando en las últimas oraciones, estos 3 hombres, esa fue su explicación. Eso fue lo que ellos entendieron. Y así fue como ellos se refirieron a los 2300 días en el libro de Daniel. Pero ahora los voy a pasar con el hermano Gelson, el cual ahora vamos a entrar en la teología y la parte bíblica sobre esta religión. Sí, buenas noches una vez más. Mire, para ser nosotros un poquito más justos con todo esto de los adventistas y con todas las otras denominaciones que vamos a estar evaluando, yo le voy a hacer mención de algunas de las creencias de la iglesia de Adventista, el 7º día. De hecho, yo había colocado ya los lugares de referencia de donde obtuvimos toda la información de ellos para que luego ustedes, pues dentro de nuestra página aquí en Facebook, pues pueda accesar esos links y puedan ver pues la información que la obtuvimos de ahí. Los adventistas creen en la Biblia como la palabra de Dios. No hay ningún problema con eso. Creen en la existencia de una Trinidad. Creen en Dios como el Padre. Creen en Cristo como el Hijo de Dios y como Dios. Creen en Dios el Espíritu Santo.
creen en la segunda venida de Cristo, creen en la creación que fue hecha por Dios, creen en creen que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Creen que la humanidad está envuelta en un gran conflicto entre Cristo y Satanás. Creen en el bautismo como muestra de fe en la muerte y resurrección de Jesucristo y dan por medio de el testimonio de nuestra muerte al pecado. Creen en los dones espirituales conferidos a la iglesia. Creen en la Santa Cena del Señor. Creen en la unidad en el cuerpo de Cristo y la iglesia. Creen en el sábado como el día de reposo instituido por Dios desde la creación. Creen en el matrimonio y la familia, los cuales fueron establecidos por Dios en el Edén. Creen que somos mayordomos de Dios, quien nos confió el cuidado de su creación. Creen en el don de profecía, el cual es una señal que identifica a la iglesia remanente de Dios, y creen que ese don fue manifestado en la persona de Elena G. de White, la cual escribió toda revelación dada a ella. Creen que sus escritos tienen autoridad profética. Ahí va mi primera bandera roja. Voy con la próxima creencia. Creen en el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Creen que Él está ministrando a favor de nosotros todo el tiempo hasta que todas las profecías sean cumplidas. Cristo en su ascensión comenzó su ministerio profético en el santuario. Es de ahí la visión de Hiram Edmond. Y que fue el que vio la visión y dijo que Cristo, que en el 1844 el haber dicho que Cristo venía era equivocado. Sí, los cálculos de ellos matemáticos sobre los 2310 estaban correctos, lo que estaba incorrecto era el evento. Y él, pues, todos ellos estuvieron un poco tristes, decepcionados, y mientras oraban, estudiaban la Biblia buscando dónde fue que ocurrió ese error de ellos, él se encaminaba a visitar a otras personas para encontrarse con ellos y seguir hablando del tema. Y mientras caminaba, este individuo, este caballero, pues miró hacia el cielo y vio el cielo abierto, y en visión vio que Cristo estaba entrando en el santuario, y automáticamente dedujo que eso era el cumplimiento de los 2300 días, el inicio de la segunda y última fase del ministerio expiatorio de Cristo en el santuario. Y quiero hacer otra nota, porque dentro de esta creencia del ministerio de Cristo en el santuario, ellos aseguran que Cristo está en una especie de juicio investigador. Este juicio revela quiénes son los que duermen en Cristo, siendo estos considerados como dignos en Él para participar de la primera resurrección. La doctrina de Cristo en el santuario es la doctrina y teología, escúchenme bien, es la doctrina y teología fundamental adventista, por la cual se sostiene el fundamento de su creación como iglesia. Ahora voy a preguntar, ¿será cierta esta doctrina? Ya veremos. Mucho más adelante en el programa vamos a ir evaluándola. Desde antemano no quiero adelantarle nada, porque quiero que este programa, porque sé que hay muchos adventistas que me están escuchando, muchos que han expresado su descontento por el programa, pero mientras estuvimos hablando de los mormones y de los testigos de Jehová, todo el mundo comentaba y decía, pero ahora que le estamos tocando su creencia, su iglesia, su religión, su denominación, no quieren escucharlo. Y lo mismo le van a pasar la semana que viene a los pentecostales y por ahí para allá. Pero nosotros tenemos que ser justos. Y como les dije al principio del programa, estamos evaluando creencias y doctrinas a base de lo que la Biblia dice. Y si son avaladas por la Biblia, gloria a Dios. Pero si no lo son, la palabra dice que la verdad nos hará libre, y usted podrá hacer con esa información lo que usted desee, porque tampoco los estamos obligando. Pero en fin, los adventistas del séptimo día tienen 28 creencias en total. Antes de continuar, quiero traerle la definición de lo que es una secta, porque muchos me han estado preguntando. Una secta es una deformación del cristianismo. Las sectas tienen por regla general la aceptación de algunas enseñanzas bíblicas y rechazan otras. Las sectas, a su vez, añaden nuevas doctrinas y predican un evangelio torcido que se aleja de la verdad de Dios. Eso es una secta. Ahora, estas sectas tienen varias características, pero hoy vamos a tomar 3 para poder evaluar a la iglesia adventista. De esas 3 características, primero, para que se consideren una secta, ellos tienen que mantener profecías falsas. Estas son basadas en interpretaciones equivocadas de las escrituras. Segunda característica, tienen revelaciones extrabíblicas y otras literaturas a las cuales le dan la misma autoridad que la Biblia. Ya sabemos
que nosotros vimos en el programa anterior los mormones, que tienen 3 libros por encima de la Biblia, porque eso para ellos es su autoridad. Número 3, y la tercera característica es que enseñan grandes errores o equivocaciones sobre la obra redentora de Cristo. Ahora, tomando estas características que hemos mencionado sobre una secta, vamos a proceder a comparar algunas de las doctrinas de la Iglesia Adventista con estas características. Tomemos la primera, las profecías falsas. La Iglesia Adventista comenzó con un predicador llamado William Miller. Este se embarcó en un estudio muy particular de la Biblia y se concentró en el libro de Daniel, y como dijo el hermano Edwin, en el capítulo 14. En su estudio se convenció de que Cristo regresaría entre el 21 de marzo del 1843 y el 21 de marzo del 1844. Un año se dio. Cuando esta predicción falló y Cristo no vino en esa fecha, cambiaron la fecha entonces para el 22 de octubre del 1844. Cuando yo leí esto, yo dije, pero ven acá, das una fecha, que es equivocado estar dando fecha, porque la hora y el día y el momento solo lo sabe Dios el Padre, porque ni Cristo ni los ángeles lo saben. Pero primero me dice que en un año, en un periodo de un año, va a surgir en esta fecha, y después entonces, pues, como no surge en esta fecha, pues puede ser esta otra, y me traes otra. Ve, ya eso ahí me levantó una bandera roja, porque yo dije, espérate, tengo que concentrarme un poquito más en la lectura, a ver qué es lo que está pasando con esto. Pero cuando esta segunda predicción falló también, el grupo de seguidores llamado los Mirelitas, ellos experimentaron lo que ellos llamaron, como dijo el hermano Edwin, el gran chasco. Esto debido a que las enseñanzas y predicciones de Miller habían sido totalmente falsas. Aunque este movimiento fue y buscó en dónde se encontraba el fallo, no volvieron a predecir o a estipular fecha alguna sobre el regreso de Cristo, y al día de hoy no lo han vuelto a hacer más. Ahora, para poder determinar o adjudicar que esta iglesia mantiene profecías falsas, como es una de las características de la secta, tenemos que buscar un poco más para poder llegar a esta conclusión. Y vemos que sí, que podemos llegar a esa conclusión, pero no en este momento. Vamos a continuar, porque lo que les voy a empatar con lo que tengo ya preparado para ustedes, que es el contenido de la tercera característica. En esa tercera característica se va a entrelazar con esta primera y usted podrá llegar a su propia conclusión. Vamos entonces a continuar con la segunda característica. ¿Tiene la Iglesia Adventista revelaciones extrabíblicas y otros libros con la misma autoridad de la Biblia? Bueno, por lo general, las sectas tienen libros escritos por los fundadores o líderes de estas sectas. Estos libros son necesarios para darle fuerza a su doctrina y dar dirección a su iglesia. Estos están escritos para ayudar a entender la Biblia. Aquí es donde tenemos otra bandera roja. Para el cristiano, el único libro y la única autoridad sobre nosotros lo es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es la única guía del cristiano y es de donde adquirimos nuestras enseñanzas, las cuales nos son reveladas directamente por el Espíritu Santo, que es quien nos dirige a toda verdad. De hecho, la Biblia debe y es el único manual de iglesia para el cristiano, no uno hecho por hombres como muchas iglesias por ahí tienen. Si decimos que necesitamos un manual de iglesia para dictar o guiar el comportamiento de los hermanos y hermanas en la iglesia, estamos diciendo que la Biblia no es suficiente y necesita un manual de hombre para que nos enseñe a cómo comportarnos en la iglesia, sinagoga o templo, como usted lo quiera llamar. Pero vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 16 y 17 con relación a esto. Y dice allí: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alabado sea Dios. Si ya la Biblia me está llenando a mí por completo, me lo está diciendo ahí en 1 Timoteo 3, 16 y 17, ¿por qué yo necesito que un fundador de la religión que sea me tenga que instruir a mí en lo que yo tengo que hacer, cuando que yo como cristiano tengo la Biblia para que me enseñe? Y qué mejor que la Biblia, porque es la palabra viva y autorizada por Dios. Entonces, ¿por qué yo necesito un manual de iglesia para comportarme en la iglesia? Un manual para decirme cómo me tengo que vestir, cómo me tengo que sentar, cómo me tengo que parar. Si la Biblia es el manual del cristiano, hermano.
¿Por qué ustedes allá que me están escuchando aceptan esas pamplinas en sus iglesias? Si su iglesia le está diciendo a usted, tenemos que tener un manual porque hay que mantener una disciplina, hay un régimen, hay unas políticas en la iglesia. Pues ¿sabe qué? La política mía viene de Cristo y yo no necesito estar aquí en esta iglesia. Porque a mí nadie me va a controlar que no sea la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que me dirige. El Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, esa palabra me dirige a mí a toda verdad. Y esa misma palabra me redarguye y me enseña y me dice cómo debe ser mi comportamiento. Me dice cómo me debo de vestir, cómo me debo de parar, cómo debo de actuar, cómo debo llevar las finanzas, cómo debo llevar a mi familia, cómo debo comportarme y qué buen testimonio tengo que dar, cómo tengo que alabar y glorificar a Dios. ¿Por qué rayo necesito yo un manual para que me venga a decir eso a mí? O una persona que creó un movimiento que tiene libros y yo necesito un libro de él para poder entender lo que dicen Mateo, Marcos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi hermano, eso deja mucho que decir. Eso no es una bandera, una sola bandera roja. Eso son un montón de banderas rojas a la misma vez. Y con esto es que tenemos que tener cuidado. Porque a veces nos dejamos llevar por las pasiones. Porque leímos y creímos, porque usted sabe lo que pasa. Y esto lo comentaba el hermano Edwin conmigo hace un tiempo atrás. Y es que el hombre, el ser humano, y me corrige si lo estoy diciendo mal, Edwin, pero me hablabas tú que el ser humano por lo general necesita algo como tangible, algo para poder humanizar. Exacto, y eso es lo que pasa, la carne, no el espíritu, la carne tiene la obsesión de tener que humanizar o darle forma o darle algún tipo de peso a todo lo que veo, a todo lo que conoce o a todo lo que escucha. La palabra nos dice, siempre nos lleva a que nosotros debemos de seguir a Dios y a Cristo por fe. Todo es por fe. Pero la carne a veces nos impide porque nosotros, como vuelvo y le digo, necesitamos algo que podamos ver, tocar y sentir. Por eso es que se han creado imágenes, por eso es que se crean libros, por eso es que a veces hasta seguimos las personas incorrectas por las razones incorrectas, porque esa persona viene y nos habla de Dios y automáticamente nosotros asumimos que esa persona está sentada al lado de Dios y la glorificamos cuando eso está totalmente incorrecto. Y bien que sí, porque muchas de las denominaciones tienen un líder máximo y tienden a idolatrar a ese líder. Miren, yo pongo un comentario de algo que claramente la Biblia dice lo contrario, que haya dicho el hermano ya que falleció, se fue al descanso, Gille Ávila, y te digo, Edwin, que todos los pentecostales me caen arriba a insultarme, pero no ven el contexto de lo que yo estoy hablando. Si Gille dijo tal cosa y eso no es bíblico, yo te lo voy a publicar, y si a ti no te gusta, pues mira, lamentablemente, brega con eso, no lo leas, no me escucha, no me sigue, porque yo voy a hablar de la palabra de Dios. Yo camino y ando con un así dice Jehová, y si Jehová dijo que lo que dijo Gille en su palabra está equivocado, pues mire, está equivocado, pero eso es para mostrarle a ustedes el fanatismo. No se puede hablar de Gille porque, como dice Edwin, esta es la figura, este es el que yo miro. La iglesia adventista, Elena G. de White, ahora tienen otro caballero por ahí que se llama Bullón, y así se pasa. La iglesia católica, usted no puede hablar del Papa, usted no puede decir nada negativo del Papa, que es un hombre pecador igual que usted y que yo. Usted no puede hablar de la Virgen María, porque la idolatran, porque la tienen puesta aquí arriba, y así sucesivamente. Y esto le pasa a todas las denominaciones. Es por esta razón que nosotros creamos esta serie de programas sobre las doctrinas y creencias de cada uno, para mostrarle a ustedes que no todas están sintonizadas con la verdad de Dios, y sin embargo todos le seguimos como corderitos al matadero y nos ponemos a discutir con los demás y asegurar que la mía es la que está bien. Aquí no hay nadie que esté bien, el único que está bien aquí es Dios, es Cristo Jesús, su palabra, no somos nosotros. Todas y cada una de ellas son denominaciones creadas por el hombre. El hombre vio, leyó, interpretó a su forma, esto me gustó, saqué esto de contexto, creé mi religión. Aquel que le gustó la idea de aquel lo siguió y ahí se formó una iglesia. Pero no, la iglesia de Cristo tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. Cristo es la roca y Cristo es la palabra de Dios hecha hombre, hecha carne. Lo dice en el libro de Juan, el primer capítulo, vayan allí y léanlo. Entonces, si tenemos que estar cimentados en Cristo, que es nuestra roca, ¿por qué yo tengo que estar buscando dirección de hombre alguno? ¿Por qué? ¿Libro alguno? ¿De qué? ¿Manual? ¿De qué? Eso no hace sentido para mí. La palabra de Dios está bien clara y no tenemos que añadirle nada. Ahora bien, aunque la iglesia adventista sostiene como creencia que la Biblia es la única y verdadera palabra de Dios y es su único credo, estos también sostienen su compromiso inmovible a las profecías del linaje de White.
Así, Señor, como usted lo está escuchando. Y hermanos adventistas que me están escuchando, aquí no se trata de que nosotros estamos hablando mal de ustedes por venir a hablarle de su icono, Elena G. de White. No, estamos hablando de lo que ustedes hacen, no de ella. Porque ella aquí no tiene nada que ver con esto. Ella es una persona que ya se fue al descanso hace muchos años, ¿ok? Pero las profecías de Elena G. de White son vistas como una autoridad en la iglesia adventista. Veamos lo que estos dicen sobre el don de profecía que ellos dicen tener en la iglesia. Si la creencia número 18, y yo les dejé a ustedes ya unos links para que ustedes puedan entrar y ver las 28, creencias de ellos. La número 18, que habla de las escrituras, dice: las escrituras dan testimonio de que uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Ahora bien, este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Bandera roja. Porque estás diciendo ahí claramente, estás diciendo, porque la tengo a ella, somos identificados como la iglesia remanente. Hermano, el remanente, ¿usted sabe cuál es la iglesia remanente? Aquellos que cuando Cristo venga en las nubes a buscar a su pueblo, puedan ser elevados y encontrarse con él en las nubes. Ese es el remanente. Mientras tanto, aquí ninguno sabe quién es el remanente. Y mucho menos me vas a decir a mí que el remanente es la iglesia adventista porque tienen el Elena G. de White. No, porque si ustedes van a seguir a Elena G. de White, los veo mal, los veo bien perdidos. Perdóname, porque yo no juzgo a nadie, pero sigan al hombre. Sigan al hombre. Y ahorita les voy a hablar cómo la misma iglesia ha tergiversado los escritos de esta señora, que escribió muy bonito, que escribió muy inspirada, que escribió muy buenos consejos, porque yo he leído casi todos los libros de ella y de todas otras denominaciones, pero la iglesia es la que le ha idolatrado a ella. Es la iglesia, porque ni ella misma quería que le dieran los títulos que la iglesia le está dando hoy. Porque como la iglesia necesitaba, como dijo el hermano Edwin, humanizar algo para mirar, se olvidaron que nosotros creemos por fe sin ver. Yo no necesito ningún humano que me inspire a mí a hacer nada que no sea el Espíritu Santo. Lamentablemente, yo estoy hablando así porque los epítetos y todos los disparates que han estado escribiendo muchos de los adventistas, porque vienen de páginas de ustedes, yo no los quería tirar en medio, pero lo voy a decir. Muchos vinieron de páginas adventistas, que susodichos adventistas, porque cuando entraba a sus muros, todo de adventismo y sus logos y la iglesia y feliz sábado y tarará. Entonces, pero me estás insultando a mí porque voy a hablar de tu religión. Miren, si usted es adventista, usted es pentecostal, usted es metodista, usted es el que sea, usted tiene que cuestionar las doctrinas que lo llevaron usted allí con la palabra de Dios. Y si esa doctrina es incorrecta, usted está en el lugar incorrecto, hermano. La palabra dice: maldito el hombre que confía en hombre. Si usted se sentó en una iglesia porque lo invitaron y le escuchó bien bonito, pero usted no se empapa de dónde viene la iglesia, cómo se originó, quiénes fueron los originadores, qué es lo que ellos creen, cuáles son sus doctrinas. Y si usted no busca eso, usted se va a sentar allí y va a estar repitiendo como el papagayo todo lo que los demás dicen. Y cuando venga Cristo, no hay excusa. Yo te di mi palabra, no la buscaste, ¿qué hiciste? Pues, venga tú ahora con eso. ¿Ve lo que le estoy diciendo? Yo les he dicho a ustedes en programas anteriores que cuando yo me siento a escuchar una predicación en la iglesia con mi esposa, a la iglesia que vaya a visitar, a la iglesia que sea, yo voy tomando nota de lo que está hablando el predicador. Y muchas veces palabras edificadoras, grandes, de aliento, wow, salgo lleno. Pero otras veces, deja mucho que decir, hermano. Deja mucho que decir. Continuamos con el don de profecía. Sus escritos hablan con autoridad profética y proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. También establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Vamos a desmenuzar esta creencia número 18 del don de profecía. Primeramente, ellos están diciendo aquí, miren lo que dice aquí, que los escritos de Elena G. de White, que son autoridad profética, les dan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Me pregunto yo, ¿a qué iglesia? ¿A toda la iglesia que es el cuerpo de Cristo o meramente a los adventistas? Porque ellos son los que creen en ella. ¿Ve? Ahora, dicen ellos establecen, miren lo que dice aquí, establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza. O sea, que si Elena dijo, miren, hermano, vamos a coger la ley moral de Dios. Si Elena dijo, mira, el cuarto mandamiento es que guardes el sábado, pues vamos a corroborar eso. Ah, mira, es verdad, pues quiere decir que ella es profeta. Eso es lo que tú me estás diciendo a mí, porque escribió bonito. Pero yo voy a señalar una contradicción grave en esta creencia. Los adventistas colocan los escritos de Elena G. de White al mismo nivel de autoridad de la Biblia. Eso me suena a mí a algo que ya estuvimos hablando en la anterioridad en otro programa. Ahora, si en Primera de Timoteo,
capítulo 3 y los versículos 16 al 17. La misma palabra de Dios nos enseña para qué son las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra de Dios. Entonces, ¿por qué poner los escritos de Elena G. de White para que me proporcione consuelo, dirección, instrucción y corrección de la iglesia? Si ya la palabra de Dios lo está haciendo y es la autoridad por encima de lo que puede escribir un ser humano. ¿Ves lo que le estoy diciendo, hermano? Ahora, esto es algo que a mí me choca, a mí me llama la atención. Esto es alarmante. Que comiencen con unas creencias bien bonitas que la hacen ver como una iglesia genuina de un evangelio puro, pero entonces lo dañas al final. Lo dañas al final cuando tú me dices a mí que ustedes creen en el espíritu de profecía y que Elena es el espíritu de profecía, que ya mismo ahora lo voy a hablar de eso también, y que lo que ella escribió es autoridad como la palabra de Dios y que me va a dar el consuelo, la instrucción y la corrección y la dirección que me va a dar la palabra a mí. ¿De dónde usted saca ese disparate, hermano? ¿De dónde? ¿De dónde? E inclusive sus escritos son mencionados en las predicaciones como una fuente para corroborar lo que dice la Biblia. En serio, ¿qué necesita la Biblia para ser corroborada? Nada, porque usted cree en ella, porque es la palabra de Dios. Usted no necesita ninguna cita de ningún ser humano para decir, mire, fulana dijo que sí, para que usted vea que lo que dice la Biblia es verdad. No, si usted lo que dice la Biblia es verdad y no lo cree, eso es problema suyo. Pero usted cree por fe y a usted lo mueve el Espíritu Santo. No, usted no nos mueve ningún libro de Elena G. de White, amigo adventista, que me estás escuchando. Las citas de Elena G. de White son utilizadas para poder entender o ampliar lo que la palabra de Dios dice, ya que esto fue revelado solamente a ella. Eso dicen ustedes. En serio, que fue revelado nada más que a ella. Entonces ustedes quieren elevar, como me dijo un hermano muy amigo mío adventista, la semana pasada me escribió, entonces usted... O sea, ya no me está tratando de tú, que nos llevamos. Ahora se molestó porque yo dije algo que ofendió su movimiento, a su Elena G. de White. Me dijo, entonces usted no cree en que Elena cae en el renglón de todos los profetas que habla la Biblia. Yo le dije, claramente que no. Claramente que no. La Biblia está de Génesis a Apocalipsis. Se cejó. ¡Pum! Ya está la autoridad de Dios ahí plasmada y autorizada por Dios viva. ¿Dónde dice en algún lado que Dios dijo, déjame abrir Apocalipsis y añadir a Elena G. de White por ahí? En ningún lado. En ningún lado. Y si se están ofendiendo, lo siento. Pero no tengo otra forma, porque cuando me reúno con ustedes, trato de llevarlos al entendimiento claro, con amor. Y ustedes siguen escribiéndome epítetos, llamándome loco, diciéndome que yo soy un reformista, que yo no sé de lo que estoy hablando. Y yo sí sé de lo que estoy hablando y ustedes lo saben. De hecho, muchos dentro de la iglesia adventista la llaman o se refieren a ella como el espíritu de profecía. El espíritu de profecía dice, título que le es dado a Cristo en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, donde dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí está hablando Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Está hablándole un ángel a Juan. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Le está diciendo, no me adora a mí, tiene que adorar a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Alabado sea Dios, palabra de Dios. No es ninguna Elena G. de White. El espíritu de profecía es Cristo Jesús. ¿Y cómo usted se atreve a darle un título que le corresponde a Cristo a un ser humano? Estoy aquí con los ánimos exaltados porque me han puesto por el piso los adventistas. Y esto no lo estoy haciendo porque esté molesto con ellos. Yo no estoy molesto con usted. Yo le estoy tratando de hacer ver a usted que usted está equivocado en esas creencias. Usted está completamente equivocado. Elena G. de White no puede ir por encima de la palabra de Dios. Elena G. de White no puede llevar un título que le corresponde a Cristo. Yo sí creo en el don de profecía. Y Cristo dice su palabra, que en el tiempo del fin muchos iban a profetizar. Pero lo que yo no puedo creer es que usted me diga que ustedes son los remanentes, son los únicos y especiales, porque usted tiene una profeta que se llama Elena G. de White. No se lo voy a aceptar, ni aquí ni en ningún lado. Y si los que me están escuchando, que se llevan muy bien conmigo, quieren dejar de hablarme, pues so be it. So be it, porque yo le correspondo a Cristo, no a ningún movimiento. ¿Ve? Y entiendo sus posiciones, porque mientras ustedes estén ahí y sigan creyendo en eso, ustedes están bajo esa lupa. Yo no. ¿Ve? Yo no. Una adventista me preguntó hace unos minutos antes de empezar el programa, ¿qué es eso del rapto? ¿Por qué se llaman así? ¿De qué denominación es usted? Y cuando busco su muro es adventista.
Ya yo sé que viene porque está molesta, porque hoy íbamos a hablar de los adventistas. Y verán que la semana que viene, cuando empecemos a hablar de la iglesia pentecostal y la evangélica, nos van a caer encima también, porque nadie quiere escuchar la verdad de Dios. Ese es el asunto, hermano. Nosotros como cristianos, los que decimos que somos cristianos, que tenemos fe, que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, tenemos que ser astutos y nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo y en su palabra. Nadie más. No crea las pamplinas que usted escucha. Ya le hablamos a usted de lo que era el don de lengua y la iglesia pentecostal gritan 20,000 excusas y la gente lo sigue defendiendo. Pero qué bueno por usted. Pero yo le dije lo que dice la palabra. Mi responsabilidad es decirte lo que dice la palabra de Dios. Yo no me creo un erudito. Yo no soy el teólogo de teólogos, porque el mejor teólogo en la Biblia lo es Cristo. Y después de ahí, los apóstoles, muy en especial Pablo. Para mí ese es el mejor teólogo de todos ellos. Después de Cristo. Yo no me considero nada de eso. Pero ¿sabes qué? Gracias le doy a Dios que Él mismo me ha dirigido y me ha instruido y me ha llevado a toda verdad. Y me ha mostrado lo que hoy yo puedo venir a traerle a ustedes. Por eso le voy a contestar ahora a la hermana que me preguntó de qué denominación yo era. De ninguna. Muchos años, escuchen bien, van a temblar los que me están escuchando. Fui pastor pentecostal. Tuve en el movimiento pentecostal desde que tengo uso de razón. Y me fui. Porque cuando Dios comenzó a revelarme y yo comencé a escudriñar las escrituras y a cuestionar sus doctrinas, ya yo era persona non grata. Ah, no me toque eso, porque quiere decir que tú no eres pentecostal, pero no puedes estar aquí. No puedo estar aquí. Porque yo tengo que estar donde está la verdad de Dios, no donde está la pamplina y la verdad de hombre. Tan sencillo como eso, hermano. Tan sencillo como eso. Y es que es así de claro. Ahora, como pueden ver, la misma palabra de Dios dice claramente quién es el espíritu de profecía. Cristo Jesús. No Elena G. de White, hermanos adventistas. Pero yo les tengo una sorpresa sobre esto, ¿sabes? Porque yo le voy a hablar a usted de lo que ella misma decía, que ustedes lo han pasado por alto o no le importa. Porque yo he tenido conversaciones con los hermanos en la iglesia adventista y dentro de cualquier tema que se esté hablando siempre he escuchado las siguientes expresiones. Sí, pero el espíritu y profecía en el libro tal y más cual dice tal y tal cosa sobre eso. O la hermana Elena G. de White dice tal y tal cosa y nos muestra qué pasó y qué significa tal y tal cosa. Le voy a dar un ejemplo. Los adventistas que me están escuchando saben de lo que yo voy a estar hablándoles porque yo le leí su libro. Y le puse el enlace ahí en la página nuestra de Facebook para que ustedes, los que me están escuchando, puedan darle el link y vayan y lo lean allí para que vean que no estoy exagerando y no me estoy creando yo. En el libro de Elena G. de White titulado La historia de la redención, ella hace varias menciones sobre la creación, pero entre estas hay una que a mí en particular me llamó la atención. Elena G. de White está describiendo el árbol de la vida y cuál era la apariencia de los frutos que estaban en ese árbol. Les voy a leer lo que ella misma escribió. No son palabras mías. Voy a citar palabras de Elena G. de White en su libro, La historia de la redención. En el centro del huerto se alzaba el árbol de la vida cuya gloria superaba a la de todos los demás. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata y servían para perpetuar la inmortalidad. Las hojas tenían propiedades medicinales. Historia de la redención, capítulo 2. Página 22 y el párrafo 1. No puedo casi ni hablar. ¿Cómo ella sabía que tenían hojas medicinales? ¿Cómo ella sabía que tenían aspectos de manzana con oro y plata? La Biblia no me dice eso a mí. Y yo he escuchado hermanos adventistas decir y argumentar que esto es así. Ellos aseguran que era una manzana de oro y de plata porque así fue como el Señor se lo reveló a Elena en una visión. Hermano, si yo voy con ese argumento donde hay, usted sabe lo que me van a hacer, ¿verdad? Ahora yo me pregunto, si esto fuese así, ¿no cree usted que en la Biblia estos detalles quizás hubiesen estado escritos? ¿Cómo puedo yo entrar en un tema de discusión entre un grupo de cristianos y decir o expresar lo siguiente? Ah, el fruto del árbol de la vida era una manzana de oro y de plata porque Dios se lo mostró a Elena G. de White. Lo dice en el libro de la historia de la redención. ¿Cómo creen ustedes que me verían los demás? ¿O qué se estarían preguntando sobre mí? Posiblemente me dirían soy un falso maestro, profeta, y hasta me dirían que estoy añadiendo, tergiversando la palabra de Dios. Y más aún, me tirarían de loco de fanático. Porque la Biblia no habla de nada de eso. La verdad es que entre cristianos solo se debe hablar de los escritos de la palabra de Dios y no especular sobre si algo fue
o pudo haber sido. No hay nada malo en el que al leer la Biblia hagamos algún tipo de cuadro en nuestra mente de lo que podría haber estado sucediendo dentro de lo que estamos leyendo o estudiando. Óiganme bien, lo que sí es malo es creer que ese cuadro en tu mente es lo real y correcto y querer sostener esa lectura a base de esa idea que has tenido sobre esos acontecimientos que has estado leyendo. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Ahora, voy a entrar en la tercera y última característica de una secta. Voy a entrar en la tercera y última característica de una secta. Les dije al principio que esta característica denotaba que la iglesia, que era una secta, tenían una tergiversación de la obra expiatoria de Cristo. La iglesia adventista, en su creencia número 24, cree que Cristo está en el santuario celestial completando su trabajo de expiación. Los adventistas afirman que en el 1844, el final de la profecía de los 2300 días inició la segunda y última fase del ministerio expiatorio de Cristo en el cielo. Yo voy a hacer una pausa aquí, porque la Biblia no me dice a mí de que Cristo vino a salvarme a mí en dos fases. Es por ahí que voy a empezar. No, eso no. Si si hubiera habido una segunda fase, yo estoy seguro que Dios lo hubiese dicho y nosotros lo tuviéramos escrito en su palabra. Pero Cristo no vino en dos fases. No, eso no dice la palabra. Pero, ¿cómo llegaron a esta conclusión y creencia? Bueno, la misma historia de los adventistas lo dice. Y Edwin lo comentó ahorita, que un estudioso de la Biblia llamado Hiram Edson, él vivía en el estado de Nueva York por ahí arriba, tuvo una visión de lo que sucedió en el Gran Chasco, que todo estaba correcto en cuanto a los cálculos proféticos, que el error se encontraba en el evento o acontecimiento. Cristo no vendría en esa fecha, sino que lo que ocurrió fue que su entrada al lugar santísimo del santuario celestial. Yo le voy a leer rápidamente lo que él dijo en ese libro de él, sus expresiones, y cito: me sentí detenido en medio de él. El cielo pareció abrirse ante mi vista. Pareció abrirse. No significa que se abrió. Y vi definida y claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote hubiera salido del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo al fin de los 2300 días, había entrado por primera vez en ese día en el segundo departamento de aquel santuario y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Cierro la cita, palabras de Hiram Edson. O sea, primero nos dice, el cielo pareció abrirse, o sea, que a él le parece que fue que se abrió el cielo o pudo haber visto otra cosa, pero ya está aseverando lo que vio. ¿Ves? Porque ya está diciendo que vio a Cristo entrar. Es de aquí que nace la creencia sobre Cristo en el santuario, de una visión que un hombre llamado Hiram Edson tuvo. Hoy podríamos argumentar que eso fue lo que dijo él, fue lo que él dio. Pero ¿qué certeza tenemos de que eso haya sido cierto? Recuérdense que estaban buscando una excusa o una forma de aliviar el chasco. Ahora, ¿fue Hiram Edson un profeta? No. De hecho, de acuerdo con la iglesia adventista, ellos solo tienen y reconocen solamente a Elena G. de White como su única profeta. No hay nadie más. O sea que si el Señor levanta un adventista y le trae palabra a ese pueblo, no le van a creer y se van a perder porque no lo dijo Elena. Ese es el problema de ellos. De hecho, hace poquito alguien me mandó un video de una muchacha que tuvo unas revelaciones dentro de la iglesia adventista y vi la más de comentarios como la estaban tirando de loca, que era reformista, que eso no era así, porque Elena dijo, porque Elena aquello, porque están tan enfocados en Elena G. de White y se olvidan de en quién tienen que estar enfocados, de Cristo Jesús y de su palabra. Así que de acuerdo con esta creencia, Cristo todavía se encuentra realizando una obra expiatoria por todos nosotros, porque ningún creyente tiene la seguridad de su salvación. Eso es lo que implica esa creencia. Pero claro, todos sabemos que la seguridad de nuestra salvación está en Cristo y en nada ni nadie más. Pero esta seguridad nos fue dada con el trabajo expiatorio de Cristo en la cruz, hermano. No en ningún santuario. Porque si Él está en el santuario haciendo una segunda fase de expiación de nuestros pecados, entonces me está diciendo que la primera fase debió haber sido la cruz y ahí se perdió el tiempo. Porque tenía que llegar la otra.
Y esa agonía y ese sufrimiento y esa humillación, esa ignominia que sufrió Cristo Jesús, pues fue una primera parte. Pero por ahora esa no valía, porque la que iba a contar es la que está haciendo él ahora. Eso es lo que está diciendo esta creencia de los adventistas de que Cristo está en el santuario expiando nuestros pecados. Si le creemos, si le confesamos, si le obedecemos, si nos arrepentimos de nuestros pecados para dejarnos de ellos, buscando el perdón de Dios, aún con altas y bajas, los cristianos tenemos la salvación segura en Cristo Jesús, en nadie más. ¿Por qué entonces quieren decir ellos que mi salvación todavía no está segura? Pero es que Cristo murió para eso. ¿Ok? ¿Y cómo murió? Esto lo hizo mediante la muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Como sabemos que su trabajo terminó en la cruz. ¿Y cómo sabemos esto? Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 19 y el versículo 30. Y dice allí, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Punto. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí murió Cristo. Cristo dijo, consumado es, se acabó. Se acabó lo que se daba, ya terminó mi obra expiatoria, ya hice lo que tenía que hacer, venir a morir por ustedes, ahí está. No dice, papá, consumado fue la primera parte, nos vemos ya mismo. Eso no es lo que dice ahí. Y perdonando que use la forma sarcástica, pero es que estas cosas a mí me ponen mal. Porque he discutido tantas veces con muchos hermanos adventistas y no lo quieren entender. Porque están tan enfocados en lo que dice Elena G. de White que para ellos eso es ley. En una ocasión, yo estaba en una iglesia que me invitaron y ellos estaban estudiando su lección y me pidieron una opinión y yo hablé, y porque iba a predicar ese día allí. Y una de las señoras se paró, no, porque la hermana G. de White dice esto y esto y esto y por ahí bla, bla, bla. Y el otro dijo, y yo me quedé calladito la boca, yo voy a escuchar aquí los disparates. Porque estaban hablando, creo que estaban hablando del libro de Romanos y todo estaba girando alrededor de eso que se estaba hablando en Romanos. Creo que era, no puedo recordar de que ya no habían judíos ni habían gentiles, sino que todos eran uno, pero ellos todos se fueron por lo que decía Elena G. de White, se olvidaron de la palabra de Dios. Eso me sorprendió. Así que ya su obra expiatoria había sido consumada al morir en la cruz. Hasta ese momento, un sistema complicado de sacrificio se ofrecía por los pecados. El pecado separa al hombre de Dios y solo mediante el sacrificio de un animal, un sustituto, la gente podía recibir el perdón de sus pecados y llegar a obtener la limpieza delante de Dios. Pero la gente continuamente, de modo que se pasaban pecando, y por eso era que era necesario que se llevaran a cabo esos rituales, esos sacrificios frecuentemente en el templo. Jesús, sin embargo, fue el sacrificio final por el pecado. Aleluya, alabado sea Dios. La palabra consumado es la misma que se traduce como algo cancelado. Cristo canceló nuestra deuda de pecado ante el Padre con su muerte. Jesús vino a consumar la salvación de Dios para su creación. Él pagó la deuda total de nuestro pecado. Cristo mismo lo dijo en Juan 4:34. Juan 4:34. Búsquenlo, hermanos adventistas que me están escuchando. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él tenía que acabar su obra. ¿Cuándo la iba a acabar? En la cruz. Jesús en su oración, vengan esto, escuchen esto. Jesús en su oración por los discípulos, él lo expresó a sí mismo. Vamos al libro de Juan capítulo 17. Es que ahí está la oración de Jesús por los discípulos. Juan capítulo 17 y el versículo 4 y 5. Y voy a tocar el 11 y el 13. Pero el 4 y el 5 dice allí, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Palabra de Dios. Al lado tuyo. Pero si está en el santuario no puede estar al lado de Dios, Edwin. No, de hecho que no. Sí, porque de acuerdo a los adventistas está en el santuario. Entonces, porque Cristo está diciendo, llévame al lado tuyo. No. Hubiese dicho, ahora que he consumado parte, ahora que voy a entrar a la segunda etapa del santuario, pues llévame allá. Eso hubiese dicho. Eso es lo que hubiese dicho, creo yo. ¿Me entiendes? Así que no puedo entender otra cosa. Eso está bien claro. Ahora, el 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Pero ahora, y dice el 13, pero ahora voy a ti,
Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Voy a ti, pero ahora voy a ti. Yo voy a ti, voy a ti. Glorifícame a tu lado. He acabado tu obra. Entonces, ¿de dónde sacamos que Cristo está haciendo una segunda fase de expiación? ¿Y de dónde sacamos que Cristo está en un santuario? Cuando que el mismo Cristo en su boca, que es palabra autorizada, que es viva, que es real, está diciendo, ya acabé, yo voy a ti y póstrame al lado tuyo, porque ahí es donde me corresponde estar. Hermanos y hermanas, con su muerte, el complejo sistema de sacrificio terminaba porque Jesús cargó con todos nuestros pecados. Ahora podemos acercarnos con libertad a Dios por lo que Él hizo a nuestro favor. Los que creen en la muerte y resurrección de Jesús pueden vivir por la eternidad con Dios y escapar de la muerte que lleva consigo el pecado. La obra de redención de Cristo trae resultados permanentes. Así que si se consumó, es permanente, no hay por qué estar en ningún santuario. Continuando qué, porque el Hiram Edson tuvo la visión que dijo que le pareció que el cielo estaba abierto. Puede haber sido que haya visto otra cosa, y que en ese parecer pues también le tiene que haber parecido que Cristo entró al santuario, al lugar santísimo. Eso dice él, pero eso no es lo que dice la Biblia. Es contradictorio a la Biblia. La Biblia dice que Cristo consumó todo en su muerte en la cruz. Y dice ahí, que lo acabamos de leer, que Cristo dijo, se consumó, ahora yo voy a ti, llévame a donde ti, voy a la diestra tuya y llévame a donde tú me prometiste que yo iba a estar. Eso es lo que dice la Biblia. De eso es lo que dice la Biblia. La pregunta es, ¿está Cristo en el santuario celestial intercediendo por la humanidad aún como creen los adventistas? Pues miren, yo los voy a llevar a ustedes al versículo que encontré, que ellos utilizan mucho, porque ellos lo han comentado conmigo. Veamos qué dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 11 al 14. Ellos utilizan el 9. No quiero tocar el 9 porque a ellos les gusta sacarlo fuera de contexto, pero para poder entender el 9 tienen que venir aquí al 10. Así que Hebreos 10, 11 al 14. Dice allí, todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está diciendo ahí en el libro de Hebreo que eso está ocurriendo en ese momento. Dice, todos los sacerdotes celebran el culto día tras día. Celebran, no dice celebraron, celebran día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios. El 12 dice, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Alabado sea Dios. Así que los sacerdotes lo hacían todos los días, repetidamente, pero Cristo, que es el sacerdote de nosotros por excelencia, el máximo, el sumo sacerdote, cuando murió en la cruz, que dijo, consumado es, ve, dijo allí, y dice, y se sentó a la derecha de Dios. Así que ya no hay nada repetitivo. Si metemos a Cristo nuevamente en el santuario, sigue siendo repetitivo, porque si Él vino y murió por nuestros pecados y entonces tiene que continuar una segunda parte, sigue haciendo lo mismo que Él mismo canceló en la cruz, que era lo que ocurría dentro de los templos. 13. En espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. Alabado sea Dios. Un solo sacrificio. Un solo sacrificio. Pero de acuerdo a la creencia de los adventistas, Él está ya expiando en su segunda etapa porque todavía nuestra salvación no está segura. Eso es lo que dice ellos. Marcos 16, 19. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Palabra de Dios. No se sentó en ningún santuario, ahí no lo dice. También en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Palabra de Dios. ¿Dónde está? A la diestra, sentado a la diestra del Padre. Pablo nos dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Alabado sea Dios. Ahora llegamos a algo bien interesante, porque ese es el argumento de los adventistas, que Cristo está en una segunda etapa
y está intercediendo por nosotros. Por eso es que ellos creen en el juicio investigador. Pero mírenlo cómo sacan las cosas fuera de contexto. Porque cuando Pablo dice, Pablo es claro, dice que está aceptado a la lista de Dios, pero Dios es el Padre. Ahora, pero también dice, y Él está intercediendo por nosotros. ¿Pero de qué forma intercede Cristo por nosotros? ¿En el santuario? No, hermano, lo hace a través de su Santo Espíritu. Ahí está. Veamos lo que dice en Gálatas 4, versículo 6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Alabado sea Dios. Cristo no está en ningún santuario, hermano, interviniendo por nosotros. Él lo está haciendo a través de su Santo Espíritu. Ahí está claro. La misma palabra nos enseña, nos dirige, nos dice lo que está sucediendo. El creer y asegurar mediante la visión de alguien o decir que Cristo está en el santuario celestial completando su obra redentora es ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, y muy en especial con lo que dice en Hebreos 10, 11 al 14, que dice claramente todo lo contrario a esta creencia adventista. Todavía nos falta contestar la primera característica de una secta, pues en el principio les dije que veríamos si le aplicaba o no a los adventistas. Vamos ahí. Conociendo que William Miller, dijo que Cristo vendría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844, cuando su predicación falló y Cristo no vino. Cambiaron la fecha para el 22 de octubre de 1844. Luego vino un hombre llamado Hiram Edson e interpretó que la profecía era otro evento y no el que originalmente se había anunciado. Un evento que a la luz de la palabra de Dios hemos visto que no es cierto. Pues Cristo no está en ningún santuario celestial. Sí, la iglesia adventista le podemos aplicar la primera característica, una secta la cual ha utilizado falsas profecías. Ahora vamos a repasar para ir terminando. Primero, tienen falsas y malas interpretaciones de las profecías, porque aquel interpretó que Cristo iba a venir tal día y era que iba a limpiar la tierra. Después vino Edson y dijo, no fue eso, iba para el santuario. Segundo, tienen los escritos de Elena G. de White al mismo nivel de la autoridad de la palabra de Dios, pues sus escritos son los que proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia, muy contrario a lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Tercero, enseñan todo lo contrario a la Biblia sobre la obra expiatoria de Cristo, pues ellos creen que Él está en el santuario celestial, cosa que la Biblia misma lo contradice. Y lo contradice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 11 al 14. Y los que ya le había mencionado. ¿Son una secta? Amén, hermano. Llegue a su propia conclusión. Ahí está bien claro. Ahí está bien claro. Antes de orar yo lo voy a dejar con el hermano Edwin para que vaya cerrando. Pero ahí está bien claro. ¿Son una secta? Ahí está claro. Ahí está el programa. Piense usted entonces. Bueno, hermanos que nos escuchan, gracias por llegar hasta nosotros ahora, hasta el final del programa. Pero antes de cerrar el programa, los quiero dejar con estas declaraciones que la hermana Elena G. White hizo en un libro llamado La Gran Controversia. Y esto se encuentra en Tremendo la página libro. 595. Y estas son las declaraciones. Pero Dios tendrá un pueblo sobre la tierra para mantener la Biblia y solo la Biblia como la estándar de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Las opiniones de los hombres sabios, las deducciones de la ciencia, los creados o decisiones de los concilios eclesiásticos como números y discordantes como lo son la iglesia que representa a la voz de la mayoría, no una ni todas de estas debe considerarse como evidencia a favor o en contra a cualquier punto de la fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o perfecto, debemos exigir un claro, así dice el Señor, en su apoyo. Amén. Satanás se esfuerza constantemente por llamar la atención del hombre en lugar de Dios. Lidera a las personas para mirar a los obispos, a los pastores, a los profesores de teología como sus guías en lugar de escudriñar las escrituras para aprender su deber para sí mismo. Entonces, controlando las mentes de estos líderes, él puede influir en las multitudes acuerdo a su voluntad. Wow. Y con estos hermanos, los quiero dejar antes de que el hermano Gerson termine. Esto es bien claro. Tenemos que estar pendientes a lo que está ocurriendo alrededor de nosotros.
Sí, Y señor. como les he dicho en episodios anteriores, no porque una persona te diga algo con una cara seria y con convicción, significa que te está diciendo lo correcto y la verdad. Eso es así. De hecho, la palabra de Dios dice que si nosotros buscamos la escritura, la verdad nos va a hacer libre, hermanos. Yo quiero dejarle algo bien claro antes de entrar en la oración final. A los hermanos adventistas. Este programa no se ha hecho para nosotros venir a desacreditar el nombre de Elena G. de White, porque ya ella se fue al descanso. Ya ella no es relevante para nuestras vidas. Ella es relevante para lo que dejó plasmado en la historia. Ahora bien, yo me di la tarea de buscar tantas y tantas citas de ella y entendí que son ustedes los que la tienen desacreditada. Elena G. de White no quería títulos. Elena G. de White no querían que la llamaran el espíritu y profecía. Eso fueron ustedes después. ¿Ve? Elena G. de White bien claramente dijo, no tomen mis escritos porque son consejos para la iglesia adventista. No para que la sacaran fuera de los adventistas. Porque ella dijo, no utilicen mis citas, mis escritos para ir a evangelizar. Utilicen la palabra. Y en su última predicación en Washington dijo, se bajó del púlpito y levantó la Biblia y dijo, esta es la guía número 1 de la iglesia. ¿Y saben qué? Ustedes que dicen ser adventistas, busquen y encontrarán que Elena G. de White estaba muy en contra del famosísimo ese manual de iglesias, porque ella decía que el credo de la iglesia era la palabra. ¿Ve? Ustedes son adventistas, pero ustedes no escudriñan, ustedes no buscan su propia historia. Y yo he leído mucho, casi todo, podría decir, de los libros de Elena G. de White y de muchos otros escritores, porque me encanta leerla, alabado sea Dios, porque Él es el que me ha dado la capacidad y la dirección. Y he entendido que tienen muy buenos consejos, muy buenos. Pero ¿sabe qué? Esos consejos no son los que me van a salvar. Los que me va a salvar a mí es mi fe en Cristo Jesús y su santa palabra. Oremos. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de presentar otro programa más, donde solo buscamos que seas glorificado y enaltecido tú y solamente tú. Que si ha habido alguna duda en los corazones de aquellos que nos han escuchado, las mismas hayan sido aclaradas por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hasta aquí este programa de hoy. Será hasta el próximo jueves a las 6:30 en la tarde, si Dios lo permite, cuando estaremos tocando el tema, el rapto. ¿Y por qué vamos a tocar este tema? Ya lo habíamos hablado anteriormente. Pero como siguen las preguntas, no personas que están escribiendo mal, siempre se cuelan. Pero hay unos que tienen unas dudas y yo voy a volver a repasar nuevamente todo ese programa, pero lo vamos a hacer paso por paso con la misma Biblia para que ustedes entiendan de que no existe un levantamiento de la iglesia antes del periodo de la tribulación. No es bíblico, hermano. Pero el jueves a las 6:30 de la tarde los invitamos para que entonces nos acompañen y puedan traer sus comentarios como lo han estado haciendo en la noche de hoy. Y son muy bien aceptados. Dios los cuide y los bendiga a todos. Así que me despido yo. Hasta la próxima, si el Señor lo permite. Que el Señor los continúe bendiciendo. Bueno, y de mi parte, Edwin, también me despido y que tengan una bonita semana y que Dios los continúe bendiciendo.